Análisis vertical de los estados financieros. El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional, o sea, el peso porcentual de cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y la estructura de los estados financieros. El análisis vertical es de gran importancia, especialmente a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo con las necesidades financieras y operativas. Por ejemplo, supongamos que una empresa que tiene unos activos totales de 5.000 pesos y en su cuenta de efectivo posee 800 pesos. Esto quiere decir que el 16% de sus activos está representado en efectivo. Este dato puede servir para determinar si la empresa puede tener problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas o deficientes políticas de manejo del efectivo. ¿Cómo se hace el análisis vertical? Sabemos que el objetivo del análisis vertical es determinar qué tanto representa cada cuenta dentro de su total respectivo. Por ejemplo, qué porcentaje representa cada cuenta del activo dentro del total del activo. Para obtener estos datos, primero, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar entre su total respectivo. Y luego se procede a multiplicar el resultado por 100. Por ejemplo, si el total del activo es de 200 y el inventario es de 20, entonces tenemos que dividir 20 entre 200 y multiplicar por 100, lo cual da 10%. Es decir, que el inventario representa el 10% del total de los activos. Primero vamos a dar una empresa de ejemplo. Debemos decir que este es un ejemplo muy simple, y que normalmente los estados financieros tienen más cuentas que las que se muestran aquí. Esta es la tienda La Esperanza, Sociedad Anónima. Tenemos sus estados financieros muy simplificados para el año que termina el 31 de diciembre de 2009. Primero, este es el estado de resultados. La empresa tiene ventas por 10.000 pesos. Un costo de ventas de 6.000 pesos. Lo que da una utilidad bruta de 4.000 pesos. Además se tienen gastos de operación por 2.500 pesos. Esto da una utilidad de operación de 1.500 pesos. Además se registran gastos financieros por 500 pesos. Y esto da una utilidad neta de 1.000 pesos. Después tenemos el balance general. Este balance presenta un saldo de efectivo de 2.000 pesos. Cuentas por cobrar de 1.500 pesos. Inventarios por 1.000 pesos. Esto da un total de activo circulante por 4.500 pesos. El activo fijo neto equivale a 8.000 pesos. Así el total de activo es por 12.500 pesos. Con respecto a los pasivos circulantes, tenemos cuentas por pagar por 2.500 pesos. Por ser este un ejemplo simplificado, se supondrá que solo tiene este pasivo circulante. Luego pasivo a largo plazo por 7.500 pesos. Lo que da un total de pasivos por 10.000 pesos. El patrimonio es por 2.500 pesos. Por lo que el total de pasivos y patrimonio es de 12.500 pesos. Para efectos de este ejemplo, iniciaremos con el balance general. Entonces empezaremos a calcular en una columna a la derecha los diferentes porcentajes que representa cada cuenta con relación a su total. Empezamos con el efectivo. Vemos que el saldo de efectivo es de 2.000 pesos, entonces dividimos 2.000 entre el total de activo, que es de 12.500 pesos. Luego se multiplica por 100. Y se obtiene un 16%. Es decir, el efectivo que posee la empresa a esa fecha representa un 16% de los activos totales que la empresa posee. Luego hacemos lo mismo con el saldo de cuentas por cobrar. Dividimos 1.500 entre 12.500. Y multiplicamos por 100. Queda 12%. Continuamos con los inventarios.
Dividimos 1000 entre 12.500. Y multiplicamos por 100. Queda 8%. También hacemos lo mismo con el total de activo circulante. Dividimos 4.500 entre 12.500. Y multiplicamos por 100. Queda 36%. Del mismo modo con el activo fijo neto. Se divide 8.000 entre 12.500. Y se multiplica por 100. Y se obtiene 64%. Y el total de activo que representa el 100%. Continuamos ahora con los pasivos. Algunos autores, al momento de analizar el pasivo, lo suman con el patrimonio. Es decir, toman el total del pasivo y patrimonio juntos, y con referencia a este valor, calculan la proporción de cada cuenta del pasivo y patrimonio. Se debe tener claro que el pasivo consiste en las obligaciones que la empresa tiene con terceros. En tanto que el patrimonio es una obligación con los socios o dueños de la empresa. Por lo que es importante separarlos para poder determinar la verdadera capacidad de pago de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene. Por tanto, en el caso de los pasivos se dividirá entre el total de pasivo. Entonces, se toma el saldo de las cuentas por pagar. Y se divide 2.500 entre 10.000 pesos, que es el saldo del total del pasivo. Y se multiplica por 100. Y se obtiene 25%. Esto quiere decir, que el 25% de las deudas de esta empresa consisten en deudas a corto plazo, como el crédito de los proveedores. Después, se toma el saldo del pasivo a largo plazo. Y se divide 7.500 entre 10.000 pesos, que es el saldo del total del pasivo. Y se multiplica por 100. Y se obtiene 75%. Y el total del pasivo que es un 100%. Finalmente, se hace el mismo procedimiento con las cuentas de patrimonio. En este caso, se supone que solo hay una cuenta de patrimonio, que es el capital social. Entonces, se toma el saldo del capital social, que es 2.500. Y se divide entre el total de patrimonio, que es 2.500. Y se multiplica por 100. Y se obtiene 100%. O sea, que todo el patrimonio consiste en aporte de socios. Ahora efectuamos el mismo proceso con los datos del estado de resultados. Entonces, empezaremos a calcular en una columna a la derecha los diferentes porcentajes que representa cada cuenta con relación a las ventas. Empezamos con las mismas ventas. Vemos que el saldo de ventas es de 10.000 pesos, entonces dividimos 10.000 entre 10.000. Luego se multiplica por 100. Y se obtiene un 100%. En realidad era innecesario hacer las operaciones, pues siempre dará 100% en esta primera línea. Continuamos con el costo de ventas. Vemos que el saldo del costo de ventas es de 6.000 pesos, entonces dividimos 6.000 entre el total de ventas, que es de 10.000 pesos. Luego se multiplica por 100. Y se obtiene un 60%. Después, se sigue con la utilidad bruta, cuyo saldo es 4.000 pesos. Entonces dividimos 4.000 entre el total de ventas, que es de 10.000 pesos. Luego se multiplica por 100. Y se obtiene un 40%. Ahora, se sigue con los gastos de operación, cuyo saldo es 2.500 pesos. Entonces dividimos 2.500 entre el total de ventas, que es de 10.000 pesos. Luego se multiplica por 100. Cuyo resultado es 25%. Después, se sigue con la utilidad operativa. Su saldo es 1.500 pesos. Entonces dividimos 1.500 entre el total de ventas, que es de 10.000 pesos. Luego se multiplica por 100. Queda un 15%. Posteriormente, se toman los gastos financieros, cuyo saldo es 500 pesos. Por lo que dividimos 500 entre el total de ventas, que es de 10.000 pesos. Luego se multiplica por 100. Y se obtiene un 5%. Finalmente, se toma el saldo de la utilidad neta. Con un saldo es 1.000 pesos, y así, dividimos 1.000 entre el total de ventas, que es de 10.000 pesos.
Luego se multiplica por 100. Y se obtiene un 10%. El análisis vertical de un estado financiero permite identificar claramente cómo está compuesto y cómo se estructura cada uno de los estados financieros. Y, así, se procede a interpretar dicha información. Para esto, cabe resaltar que cada empresa es un caso particular, pues no existen reglas que se puedan generalizar. El análisis depende de las circunstancias, o sea, de la situación y los objetivos de cada empresa. Y para lo que una empresa es positivo, puede que no lo sea para la otra. A modo de ejemplo, podemos decir que, al analizar el balance general, caja y bancos, no debe ser muy representativo, puesto que no es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo, pues no está generando rentabilidad alguna. Es decir, que una empresa debe procurar por no tener más efectivo de lo estrictamente necesario. Una de las cuentas más importantes, es la de inventarios. E igual que todos los activos, debe representar solo lo necesario. Los activos fijos, que representan bienes que la empresa necesita para poder producir, como maquinaria, terrenos, edificios, y equipos, suelen ser representativos, excepto, en ciertas empresas de servicios. Con respecto a los pasivos, es importante que los pasivos corrientes sean poco representativos. Y es necesario que sean mucho menores que los activos corrientes, ya que, de lo contrario, el capital de trabajo de la empresa se ve comprometido. Así como se analiza el balance general, se puede también analizar el estado de resultados. Se puede decir que el costo de ventas no debe ser muy alto, pues si fuera muy alto la empresa podría tener dificultades para cubrir sus gastos operativos y financieros, y que quede una utilidad suficiente para los accionistas. Del mismo modo, el porcentaje que represente la utilidad operativa debe ser relativamente alto. Y la utilidad neta también debe ser alta. Aunque, como ya se ha mencionado en lecciones anteriores, la utilidad no tiene necesariamente que ser demasiado alta, pues en algunos casos podría no ser conveniente. Por ejemplo, en el caso de una empresa que ha rebajado mucho los costos, pero sacrificando la calidad, por lo que una utilidad muy alta no sería sostenible a largo plazo.